las palabras del presbítero José Manuel García Herrera, rector del Seminario Nacional y asesor de los seminaristas arquidiocesanos. Muy buenas noches a todos. Por un año más, gracias a Dios y a la organización de los seminaristas arquidiocesanos, nos disponemos a iniciar la 23ª Semana Teológica, Cátedra Presbítero Carlos Joaquín Alfaro Odio, esfuerzo académico y pastoral en beneficio de la comunidad del Seminario Nacional y de algunos sacerdotes que nos acompañan. En el marco del Año de la Fe, precioso legado del Papa Emérito Benedicto XVI, se ha querido precisamente tratar el tema siempre amplio y profundo de la fe desde varios aspectos, pero esencialmente en el contexto de este año de gracia, como tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe, según lo plantea el Papa en el número 4 de la Carta Apostólica Quarta Fidei. Este es el gran objetivo del año de la fe, y acá en el seminario, con este espacio de la Semana Teológica, tratamos de responder a esta finalidad de reflexionar sobre la fe. Todos los días en la actividad académica y en la experiencia espiritual estamos haciendo experiencia viva de la fe como respuesta a la iniciativa de un Dios que nos llama porque nos ama. Esta 23ª Semana Teológica reviste de una significación especial, no solo por el tema en el marco del Año de la Fe, sino porque el pasado 7 de julio se cumplieron 20 años del fallecimiento del recordado presbítero doctor Carlos Joaquín Alfaro Odio, maestro sabio y sacerdote santo, cuyo nombre identifica y honra a esta actividad académica. En este momento evocamos nuestro recuerdo imborrable del Padre Alfaro y hacemos patente nuestra eterna gratitud por su vasto y riquísimo aporte teológico a este seminario y a generaciones y generaciones de sacerdotes y seminaristas que tuvimos la gracia y la dicha inmensa de estar con él en las aulas de esta casa. Guiados por el planteamiento del Papa Benedicto XVI en Porta Fidei, vamos a profundizar en los siguientes temas: fe, revelación y transmisión, hoy lunes; racionalidad de la fe, mañana martes; el símbolo de la fe, el miércoles; y la fe en diálogo, el jueves, a manera de mesa redonda, con la participación de varios distinguidos invitados. Siento, queridos seminaristas, que el panorama temático aparece ante nosotros con una interesante variedad y una indiscutible profundidad. Por ello les invito a todos a aprovecharlo de la mejor manera y agradezco sinceramente tanto a los ponentes por su aporte y generosidad de compartir con nosotros, como a los seminaristas arquidiocesanos por su especial dedicación y organización. Finalmente, gracias a todos ustedes, queridos seminaristas, por haber aceptado nuestra invitación y honrarnos tan dignamente con su presencia. Buen trabajo y muchas gracias. Seguidamente, a cargo del seminarista Carlos Miranda, secretario del Grupo Arquidiocesano, se realizará la lectura y presenciaremos la firma del acta conmemorativa de esta 23ª Semana de Reflexión Teológica. A los 5 días del mes de agosto del año del Señor 2013, y en el contexto del Año de la Fe, convocado por el Santo Padre Benedicto XVI en la sede del Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles, en Paso Ancho, se inaugura la 23ª Semana de Reflexión Teológica, Cátedra Presbítero Dr. Carlos Joaquín Alfaro Odio, organizada por los seminaristas arquidiocesanos. Artículo primero. A las 19:30 da inicio la Semana de Reflexión Teológica con el acto de apertura, comenzando con el canto del himno del Seminario Nacional y una oración.
Seguidamente, las palabras del presbítero José Manuel Garita Herrera, asesor del grupo de seminaristas arquidiocesanos. Se concluye este acto primero con la lectura y firma del acta inaugural. Artículo segundo. El tema que se desarrollará durante la semana será Año de la Fe, tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la fe. Artículo tercero. Los temas a tratar para los respectivos días son los siguientes. Lunes 5 de agosto. Fe, revelación y su transmisión, a cargo del presbítero Jafet Petrequín Ugalde. Martes 6 de agosto. Razonabilidad de la fe, a cargo del presbítero licenciado Jorge Pacheco Romero. Miércoles 7 de agosto. El símbolo de la fe, a cargo del presbítero licenciado Mario Alberto Segura Bonilla. Jueves 8 de agosto. La fe en diálogo, a cargo de los señores Dr. Edgar Gutiérrez Espeleta, Dr. José Enrique Ramírez Kit, Dr. Jacques Sagot Martino y el licenciado Mario Segura Vargas. Constatada por la lectura de la presente acta, firman ante la comunidad del Seminario Nacional y demás invitados en el lugar y fecha antes indicados. Les solicito entonces a los responsables, al presbítero José Manuel Garita, al señor Rey Alberto, coordinador de los seminaristas arquidiocesanos, a Luis Paulino González, pasar adelante. Tal como lo indicó el padre José Manuel cuando nos refirió sus palabras, el tema para esta noche es el tema sobre fe, revelación y su transmisión. Para esto hemos invitado al presbítero Jafet Petrequín Ugalde, sacerdote de la Arquidiócesis de San José. Es licenciado en misionología por la Universidad Urbaniana de Roma. Actualmente presta su servicio como cura párroco de la parroquia de San Antonio de Padua en Coronado. Es director del Departamento de Primer Anuncio de la Arquidiócesis, coordinador del Departamento de la Nueva Evangelización y Querigma del Senacat y profesor de la Universidad de Costa Rica. Además, forma parte del equipo de misión continental arquidiocesana en las áreas referidas a la evangelización de los lejanos y alejados. Invitamos al padre Jafet a hacer su presentación y le recordamos que cuenta para con ello de 45 minutos. En su momento él se autoindicará cuando parten 40 minutos, cuando parten 5 minutos para terminar con los 45 que le corresponden. Gracias. Autenticarás Bien, buenas noches. Primero que nada, agradecer al padre Garita y al equipo de formadores, así como a los seminaristas arquidiocesanos, la invitación. Representa para mí una especial importancia porque fue precisamente estando de seminarista que murió el padre Carlos Joaquín Alfaro, y fue precisamente en ese periodo también cuando se constituyó la cátedra en su honor. Entonces
Esto antes nada más era la semana de reflexión arquidiocesana y ya después pasó a ser una cátedra que con el tiempo ha ido dando sus frutos. Está nervioso. También pues es alentador sobre todo compartir con ustedes los pensamientos relacionados con el tema de la fe, pues como ya hemos escuchado, el Papa Emérito Benedicto XVI quiso darle ese talante a este año, quizás porque logró percibir lo que decía un poquito en la oración al Espíritu Santo, esa tendencia en la sociedad contemporánea de eliminar a Dios, una especie de anonimato. Hoy día, contrario a lo que puede ser otras épocas de la historia de la Iglesia, más que estar enfrentando herejías, más que estar enfrentando posiciones contrarias a la fe que proclamamos, lo que nos encontramos es en una lucha incesante porque el nombre de Dios no se ha borrado de la sociedad, que se mantenga de alguna forma u otra presente. Algunos puntos de referencia que nos pueden ayudar a situar el tema, pues creo que esta frase que es significativa, porque sobre todo en el documento de Aparecida la vamos a encontrar casi citada casi 12 veces, ya sea citación directa o citación a pie de página, representa casi como yo diría como una especie de grito de ánimo para replantearnos muchas de las cosas que hasta el momento nosotros veníamos haciendo. Entonces decían de los Caritas no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. No vamos a decir muchas cosas nuevas en esta exposición, vamos a solamente a subrayar algunos elementos que han sido reiterativos tanto en el pontificado del Papa Juan Pablo II como en el mismo de Benedicto XVI y como que ahora ha sido retomado también por el Papa Francisco. Sobre todo esta clave primordial que era la clave del encuentro, que había desaparecido un poquito en la Iglesia porque había desaparecido también un poco el tinte carismático, que retoma mucha fuerza después de Vaticano II por una simple razón. Dicen los lineamenta del signo de la nueva evangelización, ya hemos dejado de lado una iglesia, un periodo de iglesia constantiniana, y estamos viviendo nuevamente un periodo de iglesia misionera. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una cosa muy simple: la fe no se presupone. Y ahora lo puedo decir con mayor propiedad, porque a veces lo decía y algunos me hacían una carilla por ahí, pero ahora se puede decir con más propiedad porque el Unum Fidei es un número 7, lo remarca. La fe no es un presupuesto, en ningún momento y en ningún periodo. La fe es algo que nosotros tenemos que animar, incentivar y continuamente promover. No es algo que yo puedo presuponer. Cuando yo parto de la presuposición de la fe, organizo sistemas pastorales, organizo sistemas eclesiales que no tienen hoy por hoy cabida en las circunstancias actuales. La fe cristiana, a la luz de esto, entonces es importante comprenderla desde esta óptica. No tiene su origen en un argumento, no tiene su origen en un mito, no tiene su origen en una necesidad. Tiene su origen en un acontecimiento, un evento histórico, en una persona, Jesús de Nazaret. Cuando se realizan los estudios comparados de las religiones, a veces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿cuál es la particularidad de la fe cristiana? ¿Qué hace en particular la fe cristiana frente a otras fe? Nosotros hacíamos este ensayo y lo hicimos inclusive con los pobres obispos, que nos planteábamos la idea les planteábamos la idea que respondieran en una entrevista que se les hizo: ¿por qué soy creyente y no ateo? Es una pregunta que a veces no se formula de forma sincera, o sea, sincera sí, pero no se profundiza lo suficiente. ¿Por qué soy creyente y no ateo? Y después viene la otra pregunta: ¿por qué soy cristiano y no de otra tendencia religiosa? ¿Qué es lo particular del cristianismo? ¿Qué le da la particularidad al cristianismo? Creo que eso es lo que ha intentado un poco resaltar o rescatar tanto el documento de Benedicto XVI como también ha intentado subrayar mucho el Papa Francisco ahora. Nosotros no estamos partiendo de argumentos, no estamos partiendo de ideas ni de mitos, sino que estamos partiendo de un concreto. Y esta idea de lo concreto vuelve a resaltar un poco en el Unum Fidei. En Jesús Dios se hace visible.
Vean que esta afirmación es un poco escandalosa si la planteáramos en un marco multireligioso o plurireligioso. Decir que Dios se hace visible es casi como decir Dios dejó de ser Dios. En el caso del cristianismo, nosotros damos esta afirmación casi como si fuera un elemento obvio, como si fuera algo normal. Decir que Dios se hace visible es un punto importante, luego volveremos sobre ello. Dios, además de hacerse visible, se hace accesible. No solamente se hace visible, sino que se hace accesible. Dios nos muestra la realidad de la vida eterna y además Dios nos muestra que en el mundo hay esperanza. Benedicto XVI, en una de las audiencias finales, y nada más con esto finalizamos un poco este preámbulo, nos decía que hay que hablar de Dios. Hablar de Dios quiere decir ante todo tener bien claro lo que debemos llevar a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo. No un Dios abstracto, una hipótesis, sino un Dios concreto, un Dios que existe, que ha entrado en la historia y está presente en la historia. A veces nosotros hablamos de la encarnación del Hijo de Dios, de la encarnación de Jesucristo, y focalizamos la idea de que simplemente lo que hizo fue tomar la condición humana. A veces nos quedamos un poquito docetistas, casi como que lo hagamos como un elemento de apariencia. La idea más clara que vienen resaltando los papas, o por lo menos en esos tipos de documentos, es la idea no solamente de que Jesús o que Dios se haya hecho hombre, sino que Dios se haya hecho historia. Cuando se dice que Dios se ha hecho historia, ya creamos un elemento de escándalo. ¿Por qué? Porque si usted va y lee los Upanishads, lee los escritos de otras religiones, va a darse cuenta que muchos de esos dioses han tenido manifestación humana. Podemos hablar de una pseudoencarnación desde su perspectiva, pero decir que un Dios ha compartido la experiencia humana desde la concepción hasta el desenlace natural de la vida humana, que es la muerte, eso solamente lo decimos los cristianos, o al menos nos atrevemos a decirlo los cristianos, creando con eso un escándalo, porque precisamente eso es uno de los puntos claves para distinguir la fe cristiana de cualquier otro tipo de fe. La fe cristiana entonces no es un salto a ciegas, no es una ideología o un conjunto de argumentos éticos, parte de un evento y nace de un encuentro. Surge de la respuesta libre que demos frente a este evento. Es ante todo un recomenzar desde Jesucristo. Porta Fide, ya pues ha mencionado, resalta precisamente esto: la fe no puede ser un presupuesto sino una respuesta libre. La fe debe manifestarse. Estamos llamados a descubrir el camino de la fe para mostrar el gozo y el entusiasmo del encuentro con Cristo. Volvemos al punto: la fe planteada no como un presupuesto, que vamos a ver, esos son los puntos a veces esenciales. La fe no es un presupuesto, la fe parte de un evento, de un acontecimiento, y la fe se construye a partir del encuentro. Es decir, es el encuentro lo que promueve directamente el ámbito propiamente de la fe. Papa Francisco, en la Lumen Fidei, resalta estos elementos: es urgente recuperar el carácter luminoso de la fe. La fe es luz que viene del futuro, que no devela vastos horizontes, y sobre todo este elemento, lo que les insisto, la Iglesia nunca presupone la fe como algo descontado. A partir de eso, entonces, podemos entrar un poquito al tema que concretamente me ha solicitado desarrollar, que es fe, revelación y transmisión de la fe. Y en vista de lo vasto de la temática, puedo agradecer a la providencia de Dios y al Papa Francisco haber sacado la carta Lumen Fidei, pues esta me ha servido un poquito para organizar la temática. Sin pretender reduccionismo de ningún tipo, quisiera iniciar dando una mirada rápida al conflicto naturaleza-gracia. Ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué vamos a entrar con el conflicto naturaleza-gracia? Resulta que en muchos de los campos, cuando se discute el problema fe y revelación, lo que está de fondo es una comprensión no siempre bien desarrollada del tema acerca de la naturaleza y la gracia. Vamos a partir de una idea clara. Según lo que hemos visto, lo que hemos estado escuchando o lo que hemos leído hasta el momento, el discurso cristiano sobre Dios no puede hacerse al margen del modo concreto en que Dios se ha revelado a sí mismo en la vida e historia de Jesucristo. Es decir, para nosotros hablar de Dios no podemos nunca rehusar, no podemos salirnos de aquello que Dios ha querido manifestar a través de la vida, historia y acciones particulares de Jesucristo.
En el siglo XX existió una gravísima controversia. La teología liberal surge como una respuesta inmediata a todo lo que fue el movimiento del iluminismo, que intentaba de alguna forma u otra eliminar a Dios. ¿Cuál fue el error de la teología liberal? La teología liberal quiso dejar de lado el tema de Dios. Prácticamente se eliminó el elemento del querigma, el anuncio, no era necesario la fe, y se cayó en un reduccionismo de lo cristiano a simplemente la visión de la fraternidad entre los hombres más que la paternidad de Dios. Explico, la reacción fue esa, comenzó todo un movimiento que negaba a Dios, etcétera, etcétera. Para medio tratar de rescatar qué era lo que era necesario al cristianismo, se plantearon un montón de teólogos la idea de resaltar más que todo lo que podemos decir los valores del reino, pero no el anuncio del reino. Se hablaba de la fraternidad humana, pero no se hablaba de la paternidad de Dios. Se subrayaba mucho lo que eran los aspectos particularmente significativos, lo que nosotros llamamos valores del reino, pero no se hablaba propiamente del reino. Generalmente esto llevó a para que prácticamente el cristianismo quedara reducido a un humanismo moral y religioso. Frente a esta tendencia comienzan las reacciones. Esta tendencia se dio, y curiosamente se dio mucho dentro del ámbito del mundo católico. Comienzan a darse reacciones, sobre todo las primeras reacciones se dan desde la perspectiva del mundo protestante. Y aquí entonces aparece un autor que, aunque muchas veces ha sido satanizado, yo considero que es un buen teólogo, no porque lo que haya dicho esté correcto, sino porque era un estudioso que vale la pena tener en cuenta, que es Rudolf Bultmann. ¿Por qué? Porque la reacción de Bultmann fue, imagínense ustedes, ya no se anuncia Jesucristo, ya no se anuncia la fe no es lo necesario, sino lo necesario es que en el mundo existan aquellas cosas que Jesucristo vino a predicar, aquellas cosas que Jesucristo vino a anunciar. Todo lo que importa es que haya fraternidad, que haya cariño, que haya solidaridad. Se centra todo en este elemento, pero no en la persona propiamente de Cristo. Bultmann va a decir, no señores, tenemos que hay que volver nuevamente a la esencialidad de las cosas, hay que volver al querigma. Lo que pasa es que él va a aludir la idea del querigma en términos netamente existenciales. Y ahorita vamos a especificar eso. Para Bultmann entonces lo importante es recobrar la esencialidad del anuncio que la Escritura nos propone. Y la esencialidad del anuncio que la Escritura nos propone no es el anuncio de los valores del reino, sino a Jesucristo como aquel que anuncia el reino. ¿Qué sucedió? Que probablemente por la influencia un poco nefasta de Heidegger, Bultmann se dejó meter en un ambientillo que le llevó a que estas afirmaciones, que pudieron haber tenido una consistencia fuerte, al comenzar a hacerse influenciar por Heidegger, comienza a crear cierto problema. ¿Cuál es? Para Heidegger la realidad está sometida directamente al ámbito de la percepción y de la comprensión que yo tengo de esa realidad. Es decir, esto es agua en tanto yo lo comprendo como agua, pero no es agua en sí mismo, no hay una esencia que me diga que es agua. Es agua de acuerdo a la comprensión. Lo que yo puedo decir de esta realidad, esto es real tanto y cuanto yo la logre comprender. Me cagan de ella, sí. Y los que están llevando filosofía ya son de... Pero lo importante es eso, la realidad es realidad en tanto y cuanto lo que yo logro comprender de esa realidad. Eso será la mata hasta donde yo la logre comprender. Si yo no la logro comprender, va a ser simplemente un chunche. Es mata, es árbol, es flor, toda la cuestión, pero no sé ni el nombre, hasta ahí llegó mi comprensión. La realidad va a llegar hasta donde llega la comprensión que yo tengo de eso. Por tanto, yo en realidad lo que logro comprender de algo es aquello que es existencialmente significativo para mí. Por eso entonces Bultmann va a comenzar a hablar de decir, no, a la hora de hablar de Dios, lo que es verdaderamente Dios y lo que se convierte verdaderamente Dios para nosotros es aquello que yo logro experimentar o aquello que yo logro transformar en una experiencia personal. No es lo que la historia me indica, la historia me engaña, no es lo que los elementos, la parte histórica me dice. ¿Qué es Dios para mí? Aquello que he logrado hacer parte de mi propia vida, aquello que yo he logrado incorporar en mi propia existencia. Bultmann va a caer en un dualismo tremendo porque va a comenzar a hacer una división terrible. Va a decir, ok, el mundo real, el mundo fáctico, el mundo material, toda esta cuestión es un mundo engañoso. Él lo va a llamar inauténtico. Es un mundo inauténtico. Es necesario pasar de la realidad inauténtica a una realidad auténtica.
Y eso significaba entonces quedarse netamente en aquello que era particularmente experimentable o particularmente existencialmente significativo. Yo que esto hace mucho enredillo, pero es importante. ¿Por qué lo estoy haciendo importante? Porque a mí me da mucho miedo a veces que tengamos la tendencia bulmaniana de ahora, sobre todo con los nuevos procesos de evangelización o los nuevos procesos de recomprensión de la fe, creer que la fe se va a transformar en un sentimiento. Me da miedo terrible, porque a veces cuando uno escucha hablar quedamos en la idea de que no, es simplemente lo importante es lo que usted logre sentir, lo que usted logre vivir, no es tanto lo que logre comprender. Y eso en realidad lo que hace es transformar la fe, como vamos a ver más adelante, el Papa Francisco lo va a remarcar, hacer de la fe un elemento mitológico. Y lo que cae en la mitología cae en la idolatría, pero eso es un asunto que vamos a ver un poquito más arriba. Entonces, para Bullmann, la fe se origina por una intervención de Dios. Solamente eso puede originar la fe, solamente la intervención de Dios. No es ni el relato histórico, no es ni la realidad histórica. Bullmann llega inclusive hasta decir que ni la resurrección, ni la muerte y resurrección de Cristo, es uno de los que más les han criticado, son necesariamente, no necesitan ningún tipo de comprobación histórica. O sea, nada de esto necesita un fundamento histórico. La fe surge sola y exclusivamente a partir de la predicación, y aquello que la predicación logre generar en mi corazón, eso es lo que verdaderamente puedo yo considerar o llamar fe. La resurrección, incluso para Bullmann, es objeto de fe, no realidad fundante de la fe, como luego va a reafirmar, tal vez de una manera un poquito más extrema, Pannenberg, pero sin embargo en este caso es simplemente el objeto de fe, no es simplemente lo que consolida la fe. La revelación entonces para Bullmann significa simplemente abrir los ojos para una nueva autocomprensión personal. Yo me vuelvo, la fe lo que me permite es abrir mis ojos a una nueva autocomprensión personal. ¿Cuáles son los problemas del pensamiento bullmanniano? Bueno, ya los podemos comenzar a percibir. Si todo depende de lo que viene de afuera, si todo lo que de la fe depende viene de lo que viene de afuera, entonces la fe es una imposición a la naturaleza humana. El ser humano no tiene por qué necesitar de la fe, porque si lo que necesita que venga de afuera, no es algo que está requiriendo. Eso es uno de los primeros puntos a continuar. El dualismo particular de Bullmann es importante siempre tenerlo en el fondo. ¿Por qué? Porque da la impresión entonces de que por un lado está la realidad humana en sus acciones, y por otro lado está la realidad de aquellos que han pasado una vida auténtica. Su pensamiento es protestante, entonces de esto se puede justificar mucho tal vez las reacciones que posteriormente nosotros vemos en el mundo protestante. La idea de crear el pequeño rebaño, la idea de crear la pequeña cuestión. Este es el lugar de los salvos, este es el lugar donde estamos salvados. Fuera de este lugar no hay salvación, el único lugar donde hay salvación es este. La iglesia tuvo también cierta tentación con esto en algún momento determinado por la mala comprensión de un axioma que era aquel famoso de esta iglesia nulla salus, que fuera la iglesia no hay salvación. La mala comprensión, ¿por qué? Porque cuando fue proclamado por Cipriano y San Agustín se dijo en un contexto muy diverso a después cómo fue interpretado, pero gracias a Dios hoy ya se ha retomado de una manera nueva. La acción de Dios es solamente en el ámbito de la existencia, por tanto la praxis histórica queda sustraída definitivamente, y el carisma se convierte simplemente en una verdad intemporal. ¿Qué sucedió? En medio de estos dos extremos, vean que el extremo por un lado estaba la idea de decir, olvidémonos de la fe, porque la fe es un asunto, no importa, lo que importa es que se vivan los valores del reino, no importa que se viva lo que Jesucristo trató de hacer. Y el otro extremo, que por el otro decía, no, la fe tiene que estar totalmente sustraída del ámbito histórico porque es simplemente el resultado de una intervención de Dios. Viene el gran teólogo Karl Rahner e intenta hacer su primera síntesis, una síntesis que de alguna forma u otra nos va a ayudar a nosotros a comprender de forma muy concreta, inclusive la misma encíclica Lumen Fidei, que si no se tiene de trasfondo a Henri de Lubac y Karl Rahner, que es un poquito compleja entenderla, por lo menos poderla exprimir en toda la cuestión. Valga la acotación, si por ahí se encuentra en el libro La Fe Cristiana de Henri de Lubac, léanse, puede ser el capítulo 3 y capítulo 4, y después le leen Lumen Fidei, porque es una lástima, es decir, curiosamente se van a retomar clases casi de manera textual. Pues bien, Rahner va a decir, no, un momentito,
La circunstancia es un poco diversa. Vamos a ver cómo está el asunto. Rahner tiene la ventaja de ser una persona que leía mucha filosofía, pero no le hacía caso a la filosofía. Van a decirlo así. O sea, él leía la filosofía, utilizaba el lenguaje filosófico, pero era teórico. Esa es una particularidad interesante de Rahner. Rahner no utilizaba la filosofía para hacer filosofía, sino para retomar algunos elementos y algunos criterios para poder elaborar bien la teología. Entonces, aquí vamos a encontrarnos un poquito a Immanuel Kant, presente siempre en la filosofía de Karl Rahner. Recuerden que Kant decía que el ser humano vive en la dimensión del espacio-tiempo. Y ese es el elemento donde el ser humano se desarrolla, espacio y tiempo. Estos son conocimientos a priori que de alguna forma u otra constituyen la base sobre la cual nosotros elaboramos el resto del conocimiento. Ese conocimiento que se va elaborando sobre esos conocimientos a priori va a estar siempre influenciado por el elemento categorial. ¿Qué significa? Va a estar influenciado por las cuestiones que a mí me toca enfrentar. Entonces mi conocimiento tiene como un punto de partida común, todos tenemos el mismo punto de partida. Sin embargo, el conocimiento se va a ir desarrollando de acuerdo a las categorías que cada uno de nosotros haya vivido. ¿Qué va a decir Kant? ¿Qué va a decir Rahner? Rahner va a decir, sí es cierto, el ser humano se desenvuelve en un ámbito de espacio y tiempo. Sin embargo, el ser humano tiene una tendencia que no tienen el resto de las criaturas. ¿Cuál es la tendencia que el ser humano tiene? Que no tiene el resto de las culturas, de las otras criaturas, tienen la tendencia a ver hacia el futuro. Los seres humanos se proyectan. De hecho, hay autores un poquito más contemporáneos que retoman el pensamiento de Rahner para decir que el ser humano es una tensión permanente hacia el futuro. De hecho, el Papa mismo, y luego ahorita lo vamos a ver, el Papa mismo va a hablar de la fe como aquel ímpetu hacia el futuro, como aquel elemento hacia el futuro, la tendencia hacia el futuro. No hay otra criatura, créanmelo, ni el perrito ni el gatito están pensando qué va a suceder mañana. Solamente el ser humano vive en esa tendencia porque el ser humano vive bajo la experiencia permanente de la insatisfacción. Y aquí retomamos un poquito aquí. La idea de la insatisfacción le provoca al ser humano el anhelo de un mundo diverso, de un mundo nuevo, de un mundo diferente. Ese permanente anhelo de creer que el mundo puede ser diferente es lo que Rahner va a denominar trascendentalidad. El ser humano de alguna forma u otra se trasciende. ¿Por qué? Porque el ser humano va más allá de las posibilidades que encuentra a su alrededor. No se conforma con la realidad que lo rodea. Siempre tiene la perspectiva de que esa realidad puede mejorar. La idea clara es por qué puede mejorar una realidad, por qué tenemos la idea de que las cosas pueden mejorar. Hagamos el experimento. ¿Por qué pienso yo que puede haber un mundo más justo si nunca ha existido un mundo justo? ¿De dónde me viene a mí la idea de justicia? Pues quitemos de un momento el elemento de la fe, porque ese asunto es un asunto que está presente en la vida de todos los seres humanos. ¿De dónde le viene a un ser humano el anhelo de justicia si la justicia nunca ha existido? ¿De dónde viene a la persona el anhelo de una paz si la paz nunca ha existido? Entonces, esto es lo que va a rescatar Rahner, va a decir, las personas tienen una tendencia a buscar esa transformación de su realidad en una nueva. Pero aquí viene, ese es el punto precisamente importante, diferente al de Wood. ¿Cuál es? Que parten del análisis mismo de su realidad. Esto lleva entonces a que nosotros vivamos siempre en esta triple dimensión, la dimensión del espacio y el tiempo, pero la dimensión de la duda. La duda significa una continua proyección hacia un futuro incierto, que de alguna forma u otra nos abre de lo finito hacia lo infinito. Nos da la perspectiva de dar cuenta de que esto finito no es siempre finito, sino que tiene la perspectiva de ir hacia adelante. Si todos estamos pensando igual, entonces lo que hacemos es simplemente crear una integral, diríamos el cálculo, que nos llevaría hacia directamente el infinito. Esos son los grandes aportes. Por eso cuando nosotros leemos en el Encíclica Lumen Fidei al Papa Francisco diciendo la fe en cuanto memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la esperanza, lo que está de fondo es un poco ese tipo de pensamiento. O sea, la fe que es un continuo impulso hacia algo que todavía no tenemos, pero que sabemos que existe. No lo digo yo, lo dice la Carta a los Hebreos, y lo va a repetir la Carta a los Hebreos este domingo en misa, que es la segunda lectura, es precisamente eso. Es decir, es el anhelo permanente de aquello que sabemos que no está, pero que puede estar, no más que puede estar, sino que va a estar, porque es algo que es una tendencia hacia algo que va a llegar. Y de alguna forma u otra tenemos cierta certeza de que esto se va a conseguir. Abraham reconoce esto bajo la terminología de la llamada.
Y de ahí entonces viene una categoría interesante también para comprender esta dimensión que Banner habla. Lo habla desde la perspectiva de la vocación. El ser humano que es siempre llamado a una condición que va más allá de la que en ese momento se experimenta. O sea, es la voz permanentemente de algo que lo llama a ir más allá del punto donde se encuentra. Entonces, todo lo que tiene que ver con la teología vocacional es interesantísimo desde esta perspectiva. O sea, ese ser humano que siente siempre el impulso a ir hacia algo que, aunque es incierto, no le representa la inseguridad para el permanente. La fe lo que le hace es ver ese infinito con cierta seguridad. De ahí entonces que para Rahner hay una inclinación permanente del ser humano hacia algo, una llamada permanente del ser humano hacia algo, y esa llamada él la va a llamar, para la redundancia, el existencial sobrenatural. Dios crea al ser humano, y entonces aquí viene la diferencia. Dios crea al ser humano con una ansia de amor infinito. O sea, lo crea con una ansia de amor infinito. Vamos a hacer una aclaración acá. Antes de Rahner, algunos decían, para responder a Bullman, no, el ser humano ya nace con un deseo natural de ver a Dios. Bueno, si el deseo es natural, ya no es gracia. Entonces ya el deseo de ver a Dios deja de ser gracia, y viene el conflicto naturaleza-gracia. Lo que va a decir Rahner es, no, eso no es un deseo natural, es una gracia que ya viene impresa en el ser humano, un anhelo permanente de un amor infinito, que solamente, como dirá San Agustín, podrá ser saciado en el momento en que sea colmado por aquel amor infinito que lo puso. De manera entonces que el ser humano vive siempre sediento de Dios, no en el sentido de que lo sepa, sino que es una ansiedad permanente de buscar algo que colme ese corazón que fue hecho para ser plenamente amado de una manera plena y de una manera infinita. Ese amor tiene que ser gratuito y tiene que ser inmerecido, tiene que ser incondicional, porque el ser humano no puede esperar ser amado de una manera condicional. No me entienden, me dice Macarena. O sea, el asunto es así: el ser humano siente la necesidad de ser amado de una manera infinita, pero sin necesidad de ser amado no puede ser algo que él merezca, no puede ser algo que él obtenga, porque si el amor es amor, tiene que ser gratuito. Por ende, entonces el ser humano está en una apertura permanente hacia la gracia, porque necesita verdaderamente ser amado de esa manera. Rahner va a decir que esa apertura existencial es lo que provoca en el ser humano, de alguna forma u otra, una acción en la historia, o le va a provocar en la historia el hecho de comenzar a convertir cualquier cosa o cualquier elemento en camino hacia Dios. ¿Me explico? Puesto que estoy llamado a un amor infinito, y ese amor infinito tiene que ser gratuito, el ser humano va a estar siempre en el anhelo de transformar todas las estructuras existentes para que puedan de alguna forma u otra llenar ese amor infinito. Entonces la tendencia del ser humano, toda la tendencia del ser humano, vean que la perspectiva es bastante positiva, es decir, el ser humano, todo lo que construye, aunque sea equivocado, lo construye simplemente con el anhelo de poder de alguna forma u otra llenar ese vacío o esa necesidad de amor infinito. Toda estructura, todo lo que el ser humano crea es eso, y por eso es que el ser humano, a diferencia de las otras criaturas, crea una naturaleza nueva, porque mientras el resto de las criaturas son finitas, mientras todo lo que le rodea se acaba, el ser humano necesita tratar de crear algo que no se acabe, algo que sea permanente, algo que sea suyo, algo que no termine. ¿Qué es el dilema? Que cuando el ser humano asume esto como una empresa personal, dirá luego Rahner, cae en la enajenación. ¿En qué sentido? En que si usted quiere crear su propio amor infinito, terminará creando su propia esclavitud. O sea, piensen ustedes, todos necesitamos crear un amor infinito, pero si yo quiero ese amor infinito, crearlo yo por mi propia cuenta, no sé dónde vamos a dar. Vamos. Yo sé que esta parte sí es pesadilla.
En ese sentido, entonces Reiner va a decir, toda acción humana lleva ya impreso ese anhelo de amor infinito. Y por eso entonces, contrario a lo que decía Bullman, que la historia humana, o que la acción humana, o que las cosas que el ser humano hacía no importaban, porque lo único que importaba era esa acción externa de Dios que imprimía la fe, Reiner va a decir, no, toda actividad del ser humano refleja de alguna forma u otra ese anhelo de búsqueda de un amor infinito, pleno y eterno. Y por eso entonces cuando Reiner va a hablar de la revelación, va a decir, la revelación no es solamente, es decir, la revelación no solamente se verifica en la acción de Dios, sino en la acción de Dios a través de nosotros en la búsqueda que tenemos de Él. Vean lo importante de eso. La visión protestante es todo lo tiene que hacer Dios, y por tanto, como todo lo tiene que hacer Dios, el ser humano es simplemente un receptáculo pasivo de la gracia de Dios. En el caso de Reiner dice, no, ya el ser humano en su actividad de búsqueda por ese amor infinito, ya de alguna manera u otra está manifestando, ya de una manera u otra está reflejando la presencia de Dios. De ahí entonces que para Reiner existan 4 niveles de la revelación, contrario a lo que es la teología tradicional, que habla nada más del nivel de la revelación natural y la revelación sobrenatural. Para Reiner va a decir, no, existe una revelación trascendental que tiene como punto de referencia al ser humano mismo. Es decir, a través de las mismas búsquedas, del mismo anhelo, de la misma ansiedad, o diríamos en términos de Kierkegaard, de la misma angustia humana, se está reflejando la presencia, ya una revelación de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios es algo que va más allá, es decir, Dios es el amor infinito que busca cada corazón humano de manera diversa. En la misma acción humana, en la misma actividad humana, en la misma historia humana, se encuentran ya entonces esas, por decirlo así, esas manifestaciones de Dios. Hay una revelación categorial que tiene que ver ya directamente con las religiones. Entonces, cuando ese anhelo y esa búsqueda de ese amor infinito se traduce ya en un sistema religioso, dice entonces también Reiner, ahí nos encontramos también en una forma de comunicación de Dios. Por eso para Reiner, cada religión de alguna forma u otra comunica algo de Dios, o por lo menos comunica el anhelo permanente de Dios en el corazón de todos los seres humanos. Viene la dimensión de la revelación especial que Reiner va a concretizar en Israel, y viene posteriormente la revelación definitiva que se concentra en la persona de Jesucristo. De frente a cada una de estas, ya que la fe es definida en el catecismo como respuesta a la revelación, nosotros podemos decir hay diferentes niveles de fe, pero solamente una fe salvífica, solamente una fe que es salvífica es aquella que está orientada a la revelación definitiva. En síntesis, para no perdernos mucho en esta temática, podríamos decir, para Reiner entonces, la misma realidad humana ya es la primera evidencia clara de Dios comunicándose con nosotros. Cuando usted escucha entonces en otra persona escucha el anhelo de algo mejor, ya está escuchando la voz de Dios, porque en esa persona que está anhelando algo más allá, está expresándose el anhelo de Dios, el anhelo de algo infinito, de algo permanente, de algo eterno, de algo que no acaba. Esa experiencia personal a veces se lleva a un ámbito comunitario en estructuras religiosas, y entonces las experiencias religiosas lo que intentan es dar el sustento a esa necesidad de algo permanente, darlo a través de un sistema particular de creencias. En el pueblo de Israel, Dios comienza a realizar esa manifestación de manera más concreta al manifestarse dentro de la historia de ese pueblo, y finalmente terminando manifestándose dentro de la experiencia de la iglesia, haciéndose historia, no manifestándose en la historia, sino haciéndose historia. Entre todo este crebequebeque y enredo, valga ahora resaltar algunos elementos que me parece que son los más importantes. Primero que nada, el cristianismo, y por qué en Cristo nosotros encontramos esa revelación definitiva,
porque el cristianismo propone como punto de referencia, o el punto de referencia de la revelación, la cruz. Y la cruz es la revelación de algo totalmente nuevo porque es totalmente contrario. Me explico. Jamás nosotros podríamos pensar en la cruz como la revelación de Dios. Sin embargo, la cruz se convierte en revelación de Dios porque es totalmente contrario a lo que nosotros esperábamos. Esto tiene su origen un poquito en lo que llamamos la teología negativa, pero el principio es muy simple. Es decir, jamás nadie se puede haber imaginado que Dios se fuera a manifestar de la manera como lo hizo a través de la cruz. Y porque nadie se lo pudo haber imaginado, eso es una claridad, o más bien es una luz para entender que es un ámbito de revelación. Esto no lo digo yo, lo dice Jürgen Moltmann en el ámbito directamente a la hora de plantear que el conflicto de la cruz es prácticamente la raíz entre el conflicto entre la creencia y la no creencia, porque es la que realmente explicita, o más bien la que nos pone siempre delante del problema. Creer o no creer es si creemos o no creemos directamente a la cruz. Entonces la cruz refleja pues toda una dimensión nueva de Dios. ¿Por qué? Porque desde la filosofía y desde las concepciones, cualquier otro tipo de concepción, Dios no puede jamás sufrir. Dios es un ser inmóvil, Dios es una pureza total, y sin embargo la cruz muestra un Dios que es amor, y el Dios metafísico viene siendo sustituido por un Dios comunión, que se manifiesta a través del acto directamente del amor. Por eso entonces nosotros decimos que Jesús es la revelación definitiva de Dios, porque en Jesús nosotros estamos reconociendo algo no esperado. Dice Moltmann, me encanta esa expresión. En Jesús nosotros estamos reconociendo algo no esperado o algo sorpresivo, más que no esperado. Perdónenme la expresión, no es que no esperado, porque toda la actividad del Antiguo Testamento movía hacia Jesús, sino algo sorpresivo. ¿Sorpresivo en qué sentido? En que sobrepasa para nosotros las expectativas que teníamos metidos en la cabeza. Jesús va más allá de la expectativa que cualquier otro que pudo haberse formulado acerca de él. Por eso entonces hay una revelación definitiva que nosotros reconocemos de Dios en Jesús. Dice Lumen Fidei, la luz está vinculada a este evento concreto. Dios en Cristo se ha manifestado como un Dios de amor que nos invita a participar por el Espíritu de su misma vida trinitaria. La revelación cristiana se presenta ante nosotros entonces como un acontecimiento, no como un argumento, y por tanto las verdades cristianas son simplemente comentario a este acontecimiento. Lo central de la fe cristiana está precisamente concentrado en el ámbito del acontecimiento. No estamos partiendo de un mito, no estamos partiendo de una realidad inventada, sino de un evento concreto en la historia. Por eso entonces estas afirmaciones de la Lumen Fidei me parecen muy iluminadoras, porque la luz está vinculada al relato concreto de la vida, al recuerdo agradecido de los beneficios de Dios y el cumplimiento progresivo de sus promesas. Los cristianos confiesan el amor concreto y eficaz de Dios que obra verdaderamente en la historia y determina su destino final. Vean la insistencia en la palabra concreto, concreto, concreto. ¿Por qué está insistiendo tanto el Papa en la palabra concreto? Por una simple razón, porque nosotros estamos siendo influenciados demasiado por la visión bulmaniana de creer que la cuestión de la fe es simplemente el resultado de una experiencia existencial, motivadora y casi sentimental. El Papa está diciendo hay que poner la mirada sobre el evento concreto, sobre la realidad concreta, porque de otra manera entonces corremos el riesgo de convertir la fe cristiana en un ámbito mitológico. Si lo que yo sé de Dios es aquello que logro, entre comillas, sentir acerca de Dios, entonces Dios está sometido a un ámbito de sentimiento, un ámbito de comprensión personal. ¿Qué significa? Dios va a ser aquello que en el momento determinado a mí me parezca que tenga que ser, y no un evento concreto que yo puedo analizar desde la persona de Jesucristo. Esto es también lo que va a ligar el Papa con la idea de la necesidad de la razón, porque cuando nosotros hablamos de la fe cristiana, al ser un evento concreto, involucra la razón, porque involucra nuestra comprensión de ese evento, no solamente una especie de percepción externa del evento como tal. Quiero ser en eso enfático, porque si algo me interesa que pudiera quedar bien en la cabeza para poder comprender la Lumen Fidei y comprender todo lo que es esta cuestión de la fe, es precisamente esa vuelta a lo concreto. Y por eso, como se vuelve a lo concreto, el Papa insiste en la necesidad del encuentro,
¿Por qué? Porque entonces ya yo no hablo del conocimiento. Jesús no se conoce. Jesús genera el conocimiento de sí mismo. Lo que genera verdaderamente la fe es a partir directamente de esa dimensión del encuentro, que no es tampoco una categoría sentimental, no caigamos en el elemento humaniano. El encuentro significa el inicio de una relación permanente y profunda con aquel que sabemos está junto a nosotros y nos ama. La realidad en el fondo, o lo que más que todo invitan este tipo de documentos, o se ha invitado a la luz del año de la fe, es que sepamos entonces entrar en esta dinámica nueva de la comprensión de Cristo desde su misma realidad, pero en un ámbito de relación, no en un ámbito simplemente académico de deseo de búsqueda de algo en especial o de algo extraño en la cuestión. Dice, inclusive continúa diciendo, no me pide, la fe cristiana está centrada en Cristo, es confesar que Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado entre los muertos. La fe cristiana es fe en la encarnación del Verbo y en su resurrección. Por ende, el carácter salvífico, el verdadero sentido salvífico de la fe cristiana radica en la dimensión de su concreción, de su elemento concreto que parte directamente de una persona concreta que es Jesús de Nazaret. En Cristo la revelación nos lleva al encuentro y el encuentro a la relación. No es simplemente el asunto de que la revelación me da a mí una luz o una claridad nueva de pensamiento, no es una nueva autocomprensión de mi persona. No, la revelación es una motivante o nos mueve hacia el encuentro y el encuentro nos mueve hacia la relación. El establecimiento de la relación es lo que verdaderamente va a generar a mí la fe. Catecismo de la Iglesia dice de una manera muy contundente, citando del verbo número 2, por su revelación Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Y ahorita me autorreto. Una simple aseveración importante en relación a la transmisión de la fe es distinguir entre creencia y fe. Cuando hablamos de creencia estamos hablando de toda opinión, según la definición de Roman Roland, toda opinión que no se funde en razones intrínsecas o en la observación directa. Creencia en realidad es creo, saber. ¿Qué significa? La creencia se genera a partir únicamente de algo de lo cual yo no he sido testigo, pero que es verificable, es decir, que de cierta forma es creíble. No es simplemente creer en un elemento de fantasía. La creencia no es estar con la mentalidad de la fantasía. No sé, yo digo, por ejemplo, existe una ciudad que se llama Moscú, aunque yo nunca haya estado en Moscú. ¿Por qué sé que existe Moscú? Por evidencias, pero esas evidencias son suficientes para creer que Moscú existe. O sea, eso es una creencia en el sentido particular de la palabra. La fe se distingue de la creencia porque la fe no solamente es el conocer una realidad, sino es entrar en un compromiso personal con esa realidad. La fe es un acto que involucra la totalidad de mi ser, es algo que compromete la totalidad de mi ser de frente a aquello a lo cual yo digo creer. No es decir, es como decir, yo creo que existe Moscú, ahora yo le digo, ahora como usted sabe que existe Moscú, tiene que morir por Moscú. Y no, un momentico, ¿cómo voy a morir por Moscú? No, yo sé que existe, pero no tengo por qué morir por Moscú. O sea, yo sé que existe, no sé, el Polo Norte, y ya porque me digan a mí que existe el Polo Norte y yo crea que existe el Polo Norte, no significa que yo dé la vida por el Polo Norte. Es un juego que también hace el Papa Francisco en la encíclica Lumen Fide, el número 3 hace eso. Nunca he visto a alguien que muera por creer en algo. Por creer en algo. El problema es en el español, como tenemos un solo verbo para las dos cosas, entonces nos hace un enredo entre fe y creencia. Pero, es decir, el Papa dice, yo nunca he visto que alguien muera por creer simplemente en algo. Creer, es decir, la fe va más allá. La fe va más allá de la dimensión propiamente de la creencia.
La creencia no me hace a mí poner mi vida en función de aquello en lo que creo. La fe compromete mi vida de frente a aquello en lo que yo creo. Esa es la diferencia más importante. No obstante, podemos nosotros decir que fe y creencia pueden estar o pueden existir independientes. Pues no. Toda fe tiene un conjunto de creencias y eso es importante tenerlo claro. Cuando yo hablo del cristianismo, hablo de la fe cristiana, no solamente basta tener esta dimensión de relación con Jesucristo, sino que también hay un conjunto de creencias que van relacionado con esa relación que yo tengo con Jesucristo. No es una relación inventada, menos en la dimensión cristiana que tiene un elemento concreto en la historia. Y ahí entonces vale un poquito, ya con esto finalizo, recordar la famosa división que hacía San Agustín. Esta es una división de Agustín que decía, para dar cuenta, digamos, de la dimensión de la fe, o cuando hablamos de creer, la dimensión del creer tiene su escala. Una cosa es decir que creo que Dios existe, que cree de Dios. O sea, yo digo simplemente Dios existe, perfecto. Otra cosa es creerle a Dios. Dice San Agustín que hasta los demonios le creen a Dios. O sea, creer a Dios, creer que Dios puede hacer milagros, eso lo pueden creer muchos. O sea, eso no tiene ninguna dimensión diferente. Dios no hace milagros para que nosotros creamos que Él hace milagros. Eso a veces lecturas un poco reduccionistas que nosotros hacemos de frente a ciertas circunstancias. Pienso ahorita, por ejemplo, en la señora esta del milagro que lleva, es decir, que se presenta como evidencia para la canonización de Juan Pablo II. O sea, yo no necesitaba ese milagro para creer que Dios hace milagros. O sea, yo le creo a Dios. Lo que hace la diferencia en esta dimensión del creer es creer en Dios. Y ese in es importante porque ese in le costó la vida a muchas personas, aunque ustedes no lo creen. Muchos herejes fueron sufridos porque le quitaron ese in al creer. El in, pueden leer en varios escritos, tal vez en Río Lubac también, todo lo que es la historia de la introducción del in, o eis en griego. Lo importante acá es que cuando yo digo creo en Dios, estoy entonces aludiendo a que me estoy dejando conducir por esa realidad a la cual yo digo creer. Es decir, estoy asumiendo esa realidad como algo que dinamiza y energiza mi propia historia. Dios y creer en Dios no es simplemente creerle a Dios, no es creer que Dios es grandioso, que Dios puede hacer maravillas y que Dios puede hacer eso lo pueden creer hasta los demonios. Pero el comprometer la totalidad de mi vida y dejar que ese Dios sea el que energice y dinamice mi vida es lo que va a darme cuenta de lo que es la verdadera fe. Y para San Agustín solamente es verdadera fe aquella que está fundamentada en el credo entero. Fe entonces, desde esta objetividad, sugiere sumisión, confianza total, expectación de la ayuda divina. La fe es el encuentro, surge a partir del encuentro de dos personas que estrechan una relación mutua. Lo dice muy bonito San Juan de la Cruz, estrechan una relación mutua de reciprocidad. La fe de las dos partes la llama San Juan de la Cruz. La fe no se constituye simplemente en el plano directamente de aquello que yo hago para Dios, sino también de lo que Dios hace para mí. Pero es entrar en esta dimensión profunda de encuentro y relación con Él que pone mi vida diríamos de una manera un poquito de canción, que pone mi vida a sus pies, en el sentido de que yo dejo que mi vida sea dinamizada y energizada por Él. Termino con una frase que me parece importante del Río Lubac. Dice así, y vean qué forma más sencilla para decirlo. La fe, en palabras del Río Lubac, es decir simplemente amén a Dios. La fe es decir amén a Dios. Sé que es muy... De hecho, yo le dije a Paulino, lo voy a matar porque me pidieron cómo es los tres temas: fe, revelación y transmisión. Creo que para hablar de la transmisión, la misma Lumen Fidei lo dice de una manera muy bonita. La fe se transmite, por así decirlo, por contacto de persona a persona, como una llama enciende otra llama. La fe entonces, una vez que es eso para mí, ese amén a Dios,
Ese decirle a Dios, ok, ahora dejo que mi vida sea dinamizada, energizada por ti. Yo encuentro en Dios entonces ese amor infinito para el cual desde todo tiempo he andado anhelando. Una vez que entonces ese amor de Dios enciende en mi corazón la llama de amor viva, diciendo nuevamente las palabras de San Juan de la Cruz, entonces simplemente bastará el contacto para poder encender la llama en otra persona, porque la fe no se puede transmitir en el sentido que explico. La fe yo no puedo darle mi fe a otra persona. Lo único que puedo hacer es iluminar a otra persona para que ella busque de alguna forma u otra prender su propia llama en la fe, prender su propia llama en Dios. Dejémoslo por acá para darle chance a los preguntas. Agradecemos con un aplauso al Padre Capeta. ¿Se puede hablar del método de conocimiento? Y si es así, ¿hasta qué punto se define para aclarar algo? Que yo no teología negativa palabra. Si la fe puede ser quizá un método de conocimiento o como una forma de encuentro. Bien, no me metí en ese tema, pero sí está bien desarrollado por Joseph Ratzinger, en su momento no era papa, que afirmaba que la fe antes de conocimiento es reconocimiento, en el sentido de que la fe genera en nosotros el ansia de profundizar o de conocer aún más aquello que amamos. Entonces, esto viene todo en juego. Tal vez mañana con la exposición de Pacheco lo vayan a profundizar más en lo que tiene que ver con el ámbito de racionalidad de la fe. El conocimiento que se genera de la fe no es para generar la fe, sino es para, de alguna forma u otra, mejorar la relación con aquel con quien yo estoy. O sea, no es la teología, creo que eso ha sido definido muy bonito por el magisterio. La teología es un diálogo de amores, un diálogo de amor con aquella realidad que ya de por sí nosotros reconocemos. Entonces, la fe como metodología de conocimiento, la fe nos ayuda más bien a dar un reconocimiento en un sentido particular de algo que ya nosotros mismos estamos actuando. Sí, eso está bien. Sí. ¿Alguno otro? Hay una máxima que yo utilizo que no se ama lo que no se conoce. Nosotros, con nuestra experiencia de fe, le vamos a hablar de la fe. Dios es una persona que no tiene experiencia de esa persona que es Cristo. ¿Cómo podemos hacer nosotros que esa experiencia teórica nada más debemos transmitir se pueda convertir a esa persona en una experiencia con esa persona que es Cristo? ¿Cómo va a pensar que es experto en la psicología cuando uno va a un país como África, ¿verdad? Y les va a hablar sobre la experiencia de Cristo? ¿Cómo poder ayudar a que ese llama se pueda encender solamente desde el punto de vista de la teoría en ese momento, para que la persona pueda pasar a la práctica de esa experiencia? Primero, vencer el dualismo. O sea, dejemos de creer que hay naturaleza pura que no esté agraciada. No existe una naturaleza pura que podamos decir nosotros carece de Dios o carece de la experiencia de Dios. Por eso yo vuelvo a retomar un poquito lo que decía Carrane. ¿Cuál es el punto de partida siempre? El punto de partida es precisamente ese anhelo que existe en el ámbito de todos los seres humanos de proyectarnos siempre hacia algo, hacia adelante. Desde la perspectiva de la misionología, a nosotros nos insistía mucho en ese aspecto. El aspecto de no es anunciar a Cristo como algo que yo le llevo,
sino es ayudar a reconocer algo que ya en la persona existe, porque el espíritu, dice muy bonito al inicio, el espíritu está antes que nosotros lleguemos. O sea, el verdadero motor de la evangelización es el espíritu, no somos nosotros. Nosotros llegamos ya donde el espíritu está. ¿Cómo ayudar a refrescar? ¿Cómo ayudar a reconocer? Volviendo otra vez al punto, para que esa persona reconozca la presencia de Dios ya en su vida, que es la tarea del evangelizador. Y por eso muchas veces hay un autor ahí muy interesante que dice, somos los evangelizadores somos más parteros que progenitores. Nosotros no llegamos a violentar la experiencia de una persona porque el espíritu ya está en ella. De otra manera, querer llegar como progenitor, existe el peligro de convertirse en un evangelista. La respuesta, porque yo sé Gracias. es todo un misterio, pero ¿cómo se puede entender que si en nosotros existe la lengua de Dios y el algo infinito, haya personas que lo niegan personalmente, aún sabiendo que Es imposible escapar de él. Pueden negar a Dios, pero no el anhelo de Dios. Me explico. Yo puedo aludir directamente a la no existencia de Dios, pero la tendencia mía a buscar hacer una proyección hacia más adelante, o sea, se manifiesta simplemente con el hecho de ser vivo. Decía Sartre de una manera muy cruel, o sea, la cuestión más consecuente ante la desesperación de la vida debería ser el suicidio. Y sin embargo, hasta eso yo lo veo como un elemento de posibilidad. O sea, el ser humano puede negarle a Dios, o puede negar una forma de concebir a Dios, porque eso también es un poco complejo, pero no puede negar que en él hay un impulso hacia adelante, un impulso hacia el futuro. Y ese anhelo hacia el futuro lo hace también ver las cuestiones de manera de totalidad. O sea, ahí entran todo lo que son las categorías medievales que decían que la visión de totalidad, porque nosotros hablamos de los seminaristas. Aquí no hay seminario, aquí no existen, los seminaristas no existen. Existe el seminarista individual, pero hablamos de los seminaristas por esa visión que tenemos de conjunto, esa visión que tenemos del mar de conjunto. Entonces, hay elementos que no escapan a eso. Ningún ser humano se escapa de esta realidad. la revelación de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y la cruz de Cristo como revelación de Dios. Usted decía, citando a otro, que Cristo es la revelación plena de Dios porque tiene ese elemento de sorpresa. Nadie esperaba lo que Cristo trajo, lo que Cristo fue. Pero la duda que me surge es, ¿cómo evitar que este argumento raye en aquello de creer muy absurdo, ¿verdad? Creo que esta es la revelación porque es algo que ninguna otra religión hay, porque no tiene ese paradójico, es absurdo, ¿verdad? ¿Cómo evitar iniciarse a ese extremo? Ok, me envían una pregunta porque tal vez por la premura del tiempo, no me estaba autorregulando, entonces por la premura del tiempo no me dio chance de explicar. La cruz es el evento contradictorio, ya lo tenemos desde la misma escritura. Necedad, siempre se me olvida la cita de San Pablo, si no se acuerda. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. O sea, la cruz siempre se presenta bajo la tónica del absurdo, y por tanto no tenemos que tener miedo a la palabra absurdo. No en el sentido de que sea lo tonto o lo contradictorio, sino que es lo sorpresivo y lo que realmente causa estupor. Para que la experiencia religiosa necesita siempre del estupor, necesita siempre pues la experiencia de la cruz es un punto, pero la experiencia de la cruz es un punto de partida para la comprensión del misterio de Cristo. O sea, no es que el misterio de Cristo quede revelado solamente en el misterio de la cruz. Es que la cruz permite para nosotros contemplar de una forma diversa toda la revelación de Cristo. Y recuerden que el misterio de la cruz incluye muerte y resurrección. No es que el misterio de la cruz sea solamente la muerte, sino que involucra muerte y resurrección. Entonces, la clave interpretativa de todo el resto de los textos sagrados.
Es a partir de ese evento que se pueden leer las demás cosas. Por eso la fe, la resurrección es una fe, es decir, es un criterio fundante de nuestra fe. Porque no solamente es lo que origina, de donde nosotros afirmamos la fe, sino lo que permite interpretar todo lo que es nuestra vida y nuestra fe. De ahí entonces la cuestión del querigma como un elemento presente en todo momento de la vida del cristiano. No porque continuamente el cristiano tenga que estársele diciendo Cristo murió y resucitó, sino porque todo tiene que ser interpretado bajo la luz de ese absurdo, como has dicho, que puede parecer para nosotros, yo prefiero utilizar la palabra mejor sorpresa. El Papa lo usó ahora, el Papa Francisco lo usó y me gustó mucho. Es obvio que ha leído autores de misionología, porque es decir, cuando uno habla con el no creyente o cuando habla con creyentes de otras religiones, se da cuenta cómo esto causa sorpresa. O sea, se ve en los ojos de la persona cómo esto causa sorpresa. Cuando uno propone y Cristo, y hablando de Cristo, y mientras dice todo lo de Cristo, todo está muy bien, pero vos llegas al punto de muerte y resurrección y eso causa sorpresa. En algunos desapego, en algunos agravios, en algunos dudas, pero lo que generalmente genera es ese elemento de sorpresa. ¿Por qué? Porque se salió del mundo. Ahora, no por eso significa que sea, no por eso significa que se tenga que interpretar como un absurdo desde la óptica nuestra, de creer, creo porque estoy creyendo a ciegas. O al contrario, es que eso que estoy creyendo es el punto fundante porque es un evento. Y por eso es fuerte, por eso es constitutivo. Si fuera un invento, es decir, si no fuera un evento, no fuera un acontecimiento, sería un absurdo en el sentido como vos y yo lo podemos estar entendiendo. Pero porque es un evento, porque es una realidad, o sea, no quita el elemento del absurdo y lo convierte en clave de interpretación del resto, por ser lo novedoso, por ser lo sorpresivo. Apuntaste una cosa que quiero que bueno, que los por allá esté bien, la fe cristiana, o sea, tenemos la dimensión de la fe cristiana, ya vimos los niveles del ámbito de la fe. Yo mejor me he despedido con mi misionología, que recambio. Hoy por hoy, digamos, en los estudios que se han hecho, muchas de las personas, más que reclamar, más que estar pidiendo muchas de las cosas que hacemos, están pidiendo refundar la fe. Es necesario refundar la fe. Eso lo repitió mucho el signo de la nueva evangelización. Refundar la fe. ¿Por qué? Porque significó que la fe fue asumida no como un itinerario ni un camino de vida, sino que fue asumido simplemente como un elemento integrante en un ámbito cultural. Más bien, el problema fue eso, que la fe se culturalizó tanto que se convirtió en política. Y dejó de ser experiencia. O sea, ¿cuál fue el dilema de la cristiandad? En la dilema de la cristiandad fue la presuposición de la fe. Y la presuposición de la fe se convirtió en un criterio inclusive político y social. Vos sos parte del imperio si eres cristiano. Si no eres cristiano, no eres parte del imperio. Por tanto, ser parte del imperio, ser ciudadano, significaba ser cristiano. Si no eras cristiano, estabas fuera del imperio. La consideración que se hizo entonces, sobre todo en los países europeos, fue vivir bajo esta perspectiva. O sea, ser europeo era ser cristiano. O sea, incluso por decirlo así, una de las posibilidades de ser cristiano no siendo católico fue lo que le dio la posibilidad al protestantismo de crecimiento. Porque la idea era que si yo dejaba de ser cristiano, dejaba de ser ciudadano, y si dejaba de ser ciudadano, dejaba de ser civilizado. O sea, la vida estaba conformada en eso. Ser civilizado, ser ciudadano, significaba ser cristiano. Si yo dejaba de ser cristiano, ya no era ni civilizado ni era ciudadano.
Entonces, ¿qué sucede? Que ahora con una realidad que vive Europa, o con las situaciones que comienzan a vivir Europa, nos quedamos centrados en la fe política, más que cultural, en la fe que digamos que estaba centrada en la idea de que sí, o sea, es el modo, porque ese es el modo como se vive. Nosotros estamos en una tendencia similar, hay que tener mucho cuidado, porque nosotros nos escandalizamos cuando nos damos cuenta que no estamos en la cristiandad. Es decir, ustedes cuando vayan a ser párrocos, yo que hablo como párroco, se van a dar cuenta que ahora las cosas no son tan sencillas como fueron para los párrocos de ustedes, o tal vez para los párrocos más viejos de la parroquia donde ustedes sean. Ustedes saben que para hacer una procesión se necesitan permisos. Usted no puede hacer la procesión simplemente porque se le ocurrió. O sea, para poder sacar el Santísimo, para poder hacer una procesión, se tiene que pedirle permiso a la municipalidad. Y tiene que pedirle permiso a la municipalidad. Pero ¿cómo es posible? Sí, porque el derecho de tránsito en calle y toda esa cuestión, más bien es un acto anticonstitucional y es necesario pedir permiso. ¿Pero por qué? Porque así es. Para celebrar una misa en un colegio, ustedes necesitan tener permiso de la dirección, y la directora tiene que tener permiso del regional, de la sede regional. ¿Por qué? Porque desde Mauro Fernández la celebración de Eucaristías en centros públicos es una concesión, no es un derecho, y nosotros lo hemos visto como un elemento de derecho. O sea, como que tenemos derechos y hemos adquirido derechos. Creemos, digamos, precisamente ese fue el problema en Europa. Europa se dejó dormir, se adormeció mirando eso. Cuando comenzaron a llegar ya al gobierno personas que veían las cosas de una manera diferente, entonces se sorprendían, porque la misma ley tenían el respaldo de la ley para decir las cosas no son así. Entonces, ¿qué significa? Hay que refundar la fe. Y refundar la fe significa recomenzar desde Cristo y no presuponerla, porque nuestro error sigue siendo eso, presuponer la fe. Llegan las personas a casarse, inmediatamente presuponemos su fe. Llegan las personas a pedir el bautismo, inmediatamente presuponemos su fe. Llegan las personas a pedir cualquier cosa, inmediatamente presuponemos su fe. Creemos estar en ese ambiente y estamos precisamente cayendo en el mismo error que cayó Europa. No digo que Europa está renaciendo ahora precisamente porque ha reformulado su caminar a partir de la experiencia que hoy por hoy tiene la misma parecida impulso. Que la experiencia nuevamente de la pequeña comunidad, la experiencia de todo eso que plantea directamente parecida en Europa es lo que ha estado rescatando. Pero ya no es la multitud, ya no es el criterio de multitud. La Jornada Mundial de la Juventud, muy bonito, felicidades. Ahora hay que ver la consecuencia. No es el hecho de haber visto la jornada y decir qué bonita estuvo, es el hecho de ver cuáles son las consecuencias que de esto se van a obtener, porque el mismo Papa Francisco, siendo cardenal Bergoglio, en Aparecida dijo: no debemos dejarnos engañar nunca por las multitudes, lo dijo de una forma muy bonita. El cristiano no hace masa, hace diferencia. Yo tengo los escritos de él a mano de la conferencia de Aparecida. Como él fue parte de la comisión redactora, yo cuando estuve haciendo la tesis me fui a meter ahí a los archivos del CELAM y tuve el acceso a todos los documentos y a documentos escritos a mano de él, de Bergoglio. Y en uno de esos dice así: el cristiano no hace más, el cristiano hace diferencia. O sea, lo que hace verdaderamente el cristianismo no es haber hecho un culto en Aparecida, es venir a lo que le está insistiendo mucho, es venir a las comunidades particulares a hacer una diferencia. Entonces, ese tipo de criterios tiene que decir, vencer el criterio de cristiandad para ir asumiendo un criterio donde la fe se convierta en una elección personal y en un camino personal, comunitario y personal. Reiteramos nuestra